Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 13 de junio de 2020, la misma que lleva por título Luchando por la Fe. El título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos resume a grosso modo acerca de las enormes dificultades y peligros que atravesó el apóstol San Pablo en la ciudad de Éfeso durante su tercer viaje misionero en el cumplimiento del mandato divino de predicar el Evangelio a toda criatura, lengua y pueblo. El párrafo de introducción nos remonta al momento del desarrollo del ministerio de San Pablo en la ciudad de Éfeso, la cual era sede del templo pagano más grande del mundo en ese entonces, templo considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y lugar donde se rendía culto a la diosa Diana. Ellen White califica a esta ciudad y a su templo como la fortaleza del paganismo del mundo antiguo, dándonos con esto una idea de lo que aquí se realizaba o se vivía realmente. Sin embargo, es en esta ciudad en donde San Pablo va a conseguir uno de sus mayores éxitos evangelísticos, pues durante su ministerio de más de 3 años en esta ciudad va a llegar a convertir al cristianismo a casi toda la ciudad y a casi toda la región de Asia Menor. Pero la oposición a la obra de San Pablo en este lugar no tardó en levantarse, pues un artesano platero llamado Demetrio, al ver que su negocio de venta de estatuillas de la diosa Diana se desplomaban, porque la gente, al abandonar su fe en esta diosa y pasarse al cristianismo, dejaba de comprar las imágenes que él fabricaba y vendía, se levantó y junto con otros colegas artesanos como él, culpó a San Pablo y a su labor misionera de la caída de sus ventas, provocando un gran disturbio que terminó involucrando a casi todos los vecinos de Éfeso. Bien, dicho esto, hermanos, pasemos al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos un subtítulo que nos dice el mensaje más poderoso y transformador de vida. Pregunta número 1. ¿Qué relatan las escrituras acerca del progreso del Evangelio en la famosa ciudad de Éfeso en Asia Menor? Las escrituras nos declaran el éxito del Evangelio en esta famosa ciudad de Éfeso, pues la iglesia del Señor crecía de una manera poderosa y maravillosa, y la palabra del Señor se difundía de un modo arrollador, tanto en esta ciudad como en toda la región de Asia Menor, pues el Espíritu de Dios obraba por medio de San Pablo la conversión de las personas de este lugar, que era conocida como la ciudad más magnífica, pero a la vez la más idólatra del mundo antiguo. Así, de esta manera era calificada Éfeso, hermanos. San Pablo no solo predicaba con gran denuedo la palabra de Dios, sino que realizaba milagros poderosos y curaciones asombrosas, y multitudes de gentes se convertían al Señor, pues muchas personas, ya sean judíos o griegos, que eran idólatras o hechiceros, abandonaban sus malas prácticas y arrepentidos se convertían a Cristo. El Evangelio progresaba grandemente en esta ciudad y en esta región del Asia Menor. Ellen White nos dice que los nuevos cristianos estaban dispuestos a abandonar su servicio al maligno y por eso quemaban públicamente ya sea sus libros de magia o sus imágenes e ídolos, manifestando de este modo su sincera conversión a Dios. Quisiera recalcar, hermanos, un detalle respecto de la ciudad de Éfeso, que creo que es un punto de referencia importante a tener en cuenta en este estudio, y es que la ciudad de Éfeso era el centro del popular culto a la diosa Diana y sede de un magnífico e impresionante templo, más grande en tamaño que el famoso Partenón de Atenas. Me refiero al templo de Diana de los Efesios, el cual era motivo de orgullo no solamente de la ciudad, sino de toda esta nación. El templo estaba calificado como una de las 7 maravillas del mundo, y la imagen de Diana que estaba en el templo se creía que había caído del cielo, o como nos señala la Biblia en Hechos 19:35, de que esta imagen había sido traída desde el planeta Júpiter. Sin embargo, esta ciudad y esta región
centros del paganismo en el Imperio Romano, se estaban convirtiendo al cristianismo debido al perseverante y esforzado trabajo misionero del apóstol Pablo, quien recorrió toda esta región utilizando los caminos que Roma había construido para sus legiones. Las labores misioneras de San Pablo habían asestado al culto pagano un golpe eficaz, y como consecuencia se notaba un decaimiento perceptible de los adoradores de Diana. Tan exitoso fue el ministerio de San Pablo en Éfeso que esta ciudad llegó a convertirse en el centro de la obra del Evangelio de los cristianos liderados por San Pablo, y desde aquí se extendió la obra del Señor a toda Asia. Vayamos a la pregunta número 2, hermanos, ¿qué nos dice? Por temor a perder su medio de subsistencia, ¿qué discurso pronunció Demetrio a sus colegas fabricantes de estatuillas de Diana? Como dijimos antes, la ciudad de Éfeso era en estos tiempos del apóstol Pablo el centro del culto pagano en Asia y en general en el mundo antiguo. El inmenso y magnífico templo que poseían y la imagen de la diosa Diana atraían a multitudes de personas de todas partes del mundo. Esta situación era aprovechada por los comerciantes y fabricantes de reliquias de esta ciudad, y con sus ventas a las multitudes de gentes que visitaban la ciudad obtenían grandes ganancias económicas. Sin embargo, esta situación estaba cambiando, pues estaban experimentando una sostenida disminución de sus ventas de estas reliquias que fabricaban. Y esto por el decaimiento perceptible en el número de creyentes de la diosa Diana, pues muchos ciudadanos de Éfeso se estaban convirtiendo a la fe cristiana. Es en estas circunstancias, hermanos, que un artesano platero llamado Demetrio se levantó y reuniendo a sus colegas artesanos les declaró públicamente que sus negocios estaban amenazados de desaparecer, pues estaban a punto de perder a la fuente de sus riquezas, que eran los creyentes de la diosa Diana, pues estos estaban disminuyendo porque sencillamente ya no creían en ella. Y esto porque un tal Pablo de Tarso les estaba persuadiendo de que los ídolos de plata que compraban y adoraban no eran dioses, sino que eran sencillamente reliquias fabricadas por los hombres. Se estaba pues mermando el número de creyentes de Diana y por ende el número de compradores de las reliquias por culpa de San Pablo, y esto era realmente peligroso para ellos. Por eso es que Demetrio le decía todo esto a sus colegas, de que era por culpa de San Pablo que sus negocios estaban yendo a la ruina. Por lo tanto, había que hacer algo, había que combatir al apóstol Pablo, pues de lo contrario, sus negocios se hundirían. Ellen White, comentándonos al respecto, nos señala que Demetrio y sus colegas, al darse cuenta de que sus ganancias disminuían, acordaron el atribuir el desventurado cambio de sus negocios a las labores misioneras de San Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo nunca predicó de tal manera, metiéndose directamente con los negocios de la gente. En realidad, todo esto era una artimaña de este comerciante de estatuillas de plata, para evitar perder clientes que abandonaban la fe de Diana o la fe en Diana por la fe en el Señor Jesús. Tenemos una subpregunta número 2, que nos dice: ¿qué otro argumento a favor de Diana presentó para despertar el odio de la gente contra Pablo y el mensaje que predicaba? El otro argumento que presentó Demetrio era que el culto y adoración de la imagen de la diosa Diana en su impresionante y magnífico templo, una de las 7 maravillas del mundo de esa época, estaba en peligro de quedar en nada o de desaparecer, pues aunque todos los de Éfeso y de Asia estimaban y veneraban aquella majestuosa imagen de la diosa Diana traída desde el planeta Júpiter, o desde el cielo podríamos decir, este culto podría quedar destruido al no tener adoradores a quienes Pablo habría persuadido de abandonar su religión. Podemos decir que este artesano era muy hábil e inteligente, pues el argumento que esgrimía aprovechaba el fervor religioso de los efesios para ponerlos de su lado, ya que seguramente si él les pedía
su solidaridad o apoyo a los ciudadanos de Éfeso por sus problemas económicos que estaba atravesando, seguramente no le habrían hecho caso o no le habrían apoyado. Sin embargo, presentado el problema de esta manera, como un ataque de Pablo a su fervor religioso, entonces estos seguramente le apoyarían. En realidad, su estrategia ocultaba su verdadera intención, que era económica, pues buscaba impedir perder la fuente de su riqueza. Él dirigió la atención de los ciudadanos de Éfeso hacia Diana y hacia el templo, mostrándolos como las víctimas de la predicación de Pablo. Tenemos ahora la pregunta número 3 que nos dice: ¿qué efecto terrible tuvo este discurso calumniador en los oyentes y en toda la ciudad? El discurso de Demetrio ante sus oyentes tuvo un efecto realmente impactante, pues degeneró en un poderoso disturbio en la ciudad de Éfeso, ya que las personas, al oír que la adoración o culto de su diosa Diana iba a quedar en nada, se llenaron de ira y empezaron a gritar diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». La Escritura nos dice que la ciudad se llenó de confusión, y estas personas formaron un gran tumulto, pues mucha gente se les unió, y aunque sin saber por qué, y saliendo apresuradamente, fueron a buscar a Pablo para apresarlo. Por eso se lanzaron al teatro de la ciudad donde Pablo debía estar dando un discurso, pero al no encontrarlo, cogieron a Gayo y a Aristarco, ciudadanos de Macedonia y compañeros del apóstol Pablo, para juzgarlos y condenarlos. Ellen White nos dice al respecto, relatándonos este hecho, que rápidamente se difundió un informe de este discurso y la ciudad se llenó de confusión. Se buscó a Pablo, pero el apóstol no pudo ser hallado. Sus hermanos, siendo advertidos del peligro que corría Pablo, le hicieron salir apresuradamente del lugar, es decir, salió de aquel teatro donde seguramente debería estar dando un discurso. Fueron, dice, enviados ángeles de Dios para guardar al apóstol. El tiempo que había de morir como mártir todavía no había llegado. Tenemos un subtítulo que dice: Protección para el siervo de Dios. Pregunta número 4. ¿Cuál era el deseo de Pablo cuando la gente entraba al teatro? La Escritura nos dice que el deseo de San Pablo era ir al teatro a donde estaban prisioneros sus compañeros Gayo y Aristarco para buscar librarlos. Pablo, olvidando su propia seguridad, quería ir al teatro para hablar a aquella turba enfervorizada y convencerles de que ellos no eran culpables de querer destruir el culto a la diosa Diana, pues la acusación era falsa, aunque sin embargo Demetrio los acusaba. En esta actitud del apóstol Pablo por sus compañeros Gayo y Aristarco podemos ver su gran amor por la iglesia del Señor, pues era capaz de arriesgarse y dar su vida por salvar la vida de sus compañeros. En realidad, hermanos, los compañeros de San Pablo, a quienes la turba iracunda había apresado, acusándolos injustamente de querer destruir la fama y el culto de la diosa Diana, eran inocentes, pues ellos nunca predicaron en contra de la diosa Diana, sino que solamente predicaban a Cristo. Ellen White, relatándonos este hecho, nos dice que cuando Pablo se enteró que sus compañeros Gayo y Aristarco fueron apresados por aquella turba violenta en el teatro, y entendiendo que ellos corrían peligro, él, olvidándose de su propia seguridad, quiso ir al teatro para hablar a los que causaban el tumulto. Pero en realidad, si Pablo hubiese hecho esto, seguramente lo hubiesen matado, pues aquella turba violenta estaba fuera de razón y era a él a quien buscaban y no a sus compañeros. Tenemos una subpregunta 4 que nos dice: sin embargo, ¿qué aconsejaron sus amigos para que su vida no peligrara? Afortunadamente, Pablo tenía buenos amigos que le aconsejaron que no tomara una decisión tan arriesgada yendo a aquel lugar, pues su vida correría peligro. Y aunque Pablo quería ir al teatro para hablar con los captores de Gayo y Aristarco, esto era peligroso, y por eso sus discípulos no le permitieron hacer esto.
Asimismo, algunas autoridades importantes de Éfeso, amistades que seguramente se habían convertido por la predicación de Pablo, le enviaron una carta rogándole que no se presentase en el teatro, pues no serviría de nada presentarse allí ante una turba enfurecida. De haberlo hecho, Pablo no habría tenido la menor posibilidad de salvar su vida. A veces, hermanos, no es correcto tomar una decisión impulsado por las emociones o por los sentimientos, pues podremos vernos envueltos en graves problemas. Es mejor tener calma y esperar pacientemente un mejor momento. Vayamos a la pregunta número 5 que nos dice: ¿qué se puede esperar cuando una masa de personas empieza a gritar cosas diferentes? Lo que se puede esperar es que la gente entre en confusión y se deje llevar por la corriente de la situación, que era lo que estaba pasando en el teatro de Éfeso, pues la multitud estaba confundida por el griterío y no podía dar razón de por qué estaban allí. La escritura nos dice que en aquel teatro unos gritaban una cosa y otros otra cosa, pero la mayoría no sabía por qué se habían reunido en ese lugar. Es decir, mucha de la gente que allí estaba presente seguramente había ido llevada por su curiosidad o emoción de los gritos de aquella turba de los fabricantes de reliquias de plata, pero realmente no tenían una razón objetiva de por qué se habían reunido allí. Tenemos también una subpregunta 5 que nos dice: en cualquier caso, ¿qué terminaron de ensalzar? Podemos decir que finalmente aquella multitud allí congregada terminó exaltando a su diosa Diana, pues todos decían a una sola voz y gritando por casi 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Aquí, con esta multitud, se encontraba un hombre judío llamado Alejandro, quien quiso tomar la palabra para deslindar alguna asociación de los judíos con Pablo. Pero la multitud, al enterarse de que Alejandro era judío, no le dejó hablar, y solo gritaban aquella arenga: «Grande es Diana de los Efesios». Aquí nos llama la atención el saber que este judío Alejandro era también un artesano fabricante de imágenes de Diana, es decir, que aunque él no era idólatra, pues era judío, sin embargo fabricaba objetos que fomentaban la idolatría en otras personas, lo cual no era correcto para un judío conocedor de las Escrituras. Pasemos a la siguiente pregunta, hermanos. Pregunta número 6. Nos dice: ¿quién tuvo que dirigirse a la gente para calmarla y hacer que pensaran más racionalmente? La Escritura nos dice que ante los gritos y el gran tumulto que se había creado, un escribano, hombre que ostentaba un puesto de honor en esta ciudad, se levantó para apaciguar a la muchedumbre y hacerles entrar en razón, pues se corría el peligro de que los romanos se enterasen de esto que estaba sucediendo, y creyendo ellos de que se trataba de una insurrección o un levantamiento del pueblo, los reprimieran. Por eso había que calmarse y tratar este asunto de la diosa Diana de una manera correcta, recurriendo a los tribunales y no a través de un levantamiento popular. Por eso lo más razonable era recurrir a las autoridades correspondientes para reclamar acerca de sus derechos vulnerados, y las autoridades se encargarían de resolver estas peticiones. Pero primero había que calmarse, pues si no, todos correrían peligro de ser reprimidos o hasta destruidos por el Imperio Romano. Y esto surtió efecto, pues la multitud se calmó. Tenemos ahora una subpregunta. Subpregunta número 6, que nos dice: ¿qué razonamiento de sentido común calmó a la multitud? Bueno, la Escritura nos dice que aquel escribano, de un modo sabio y con sentido común, persuadió a la enfervorizada multitud de la siguiente manera. Les dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente». En otras palabras, este escribano les dijo que
estaban dándole demasiada importancia a este asunto, que la diosa Diana y su templo eran y seguían siendo tan importantes como antes y que nada les sucedería. Y esto era realmente cierto, pues era evidente para todos que allí seguían como antes la imagen de la diosa Diana y el gran templo. Habían pues exagerado su preocupación por sus emblemas religiosos. Además, este escriba le siguió diciendo: ¿por qué habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Y si Demetrio y los artífices plateros que están con él tienen pleito contra alguno de ellos, pueden recurrir a los tribunales y a las autoridades, y éstas podrán dirimir cualquier reclamo o exigencia. Es decir, los disturbios o el tumulto que se habían provocado no eran el camino correcto para resolver esta situación. En realidad, la vía apropiada para cualquier exigencia era ir a los tribunales, que es el lugar donde se imparte justicia, y allí Demetrio y sus colegas podrían haber acudido y acusar a aquellas personas, ¿no? Y estas personas también defenderse. Pero que el tumulto no era la vía correcta, porque se corría el peligro de ser acusados de sedición o levantamiento popular por parte de las autoridades del Imperio Romano. En resumen, este escriba, apelando a las evidencias objetivas y a la razón, calmó a la multitud, la cual se deshizo, pues entendió que de continuar así, el Imperio Romano vendría y daría cuenta de su alboroto. Tenemos ahora un subtítulo final que nos dice: gran tumulto seguido de victoria. Pregunta número 7. ¿Qué escribió más tarde el apóstol Pablo sobre lo sucedido en Éfeso? El apóstol Pablo se refiere a estos acontecimientos como a una batalla disputada contra fieras, pues esos hombres que se oponían al Evangelio, formando aquel tumulto, parecían fieras que querían devorar a sus presas. Sin embargo, Pablo agradece a Dios, pues fue Dios quien los preservó del peligro y les dio la victoria. En 1 Corintios 19:57 leemos de la siguiente manera: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermanos, Dios obró de una manera providencial en este acontecimiento, al utilizar a este sabio escribano, un hombre que ocupaba un puesto de honor en esta ciudad, pues este escribano puso a Pablo y a sus compañeros como inocente de las acusaciones de los adversarios, y además colocó aquel acto que se estaba realizando por parte de la muchedumbre como un acto ilegal, que el Imperio Romano seguramente castigaría. En realidad, este sabio argumento venía de parte de Dios e hizo entrar en razón a la enfervorizada multitud, la cual dejó en libertad a Gayo y Aristarco. Este acontecimiento fue un triunfo del cristianismo sobre el error y la superstición. Tenemos ahora una subpregunta final que nos dice: a pesar del gran tumulto, ¿cómo le bendijo el Señor? Dios bendijo a sus fieles siervos, Pablo, Gayo y Aristarco, preservándoles su vida y demostrando a la iracunda multitud que ellos eran inocentes. Dios obró a través de las palabras de aquel escribano para hacer entrar en razón a la multitud y calmar sus ímpetus, deshaciendo sus reclamos y reivindicando la inocencia de sus siervos. El corazón de Pablo se llenó de gratitud a Dios porque su vida había sido conservada y el cristianismo no había cobrado mala fama a causa del tumulto de Éfeso. Bueno, apreciados hermanos, hasta aquí mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios e investigaciones. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.